Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy alumno de la Universidad de UBEC. El nombre del módulo es Derechos Humanos en el ámbito internacional. El nombre del reto 5, ¿cuál es la responsabilidad del Estado mexicano? Nombre del asesor, Diana Patricia Josefina Orcasitas Hernández. Mi nombre es José Rogelio Ramírez Romero y mi matrícula es la 210-856 con fecha de elaboración 21 de febrero del 2023. En el caso 1, Ana se encontraba pacíficamente repartiendo panfletos a las personas que se manifestaban en la Plaza de las Armas de su ciudad. El contenido de los panfletos versaba sobre las citas bíblicas. Al enterarse de lo que hacía Ana, un policía decidió arrebatarle los panfletos y detenerla, argumentando que no era lugar para repartir ese tipo de información, pues alteraba el orden. Ana permaneció encerrada e incomunicada dentro de una patrulla durante 3 horas, hasta que la manifestación concluyó. Posteriormente, el policía la trasladó a Barandilla, donde recibió burlas y calificativos peyorativos por el personal de seguridad pública. Luego de un día detenida, la dejaron en libertad. Ana denunció el hecho ante la Fiscalía General del Estado, así como ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Ambas instituciones omitieron el inicio de cualquier procedimiento, por lo cual Ana acudió a la Justicia Federal, donde resolvieron competencia para conocer del asunto. 2 años después, Ana presentó su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el análisis, fueron violentados los derechos, ya que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Queda prohibida la discriminación motivada por el origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por el objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Esto en el artículo 1, párrafo 1, 2 y 4 de la Constitución. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa. Esto en el artículo 6 de la Constitución. Ninguna ley ni autoridad puede establecer previa censura ni coartar la libertad de difusión. Esto en el artículo 7, párrafo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para los efectos de esta ley se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, sea objetiva, racional, ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, la religión y otras formas conexas de intolerancia. Este en el artículo 1, párrafo 3 de la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación. En el caso 2, durante la pandemia por COVID-19, el gobernador de una entidad federativa publicó un decreto por medio del cual se declaraba obligatorio el confinamiento en el domicilio particular de los habitantes, en un horario de 18 a 9 horas. Asimismo, se preveía una multa de 1,500 a quien infringiera esta disposición. De no contar con recursos para el pago de la multa, el decreto se privó 36 horas de arresto. Andrés, un hombre de 34 años de edad en situación de calle, caminaba por la avenida principal de la ciudad a las 20 horas. Cuando un militar lo vio, lo detuvo y lo presentó a la Secretaría de Seguridad Pública, donde le fue exigido el pago de la multa. Andrés argumentó no tener casa, habitación, familia ni dinero para pagar la multa. Como consecuencia, fue privado de la libertad durante 36 horas y boletinado con fotografía incluida en redes sociales como el primer detenido, un sinvergüenza capaz de negar a su familia con tal de no pagar la multa. Derivado de lo anterior, fue localizado por una asociación civil, a través de la cual se planteó su caso en la jurisdicción militar y ordinaria, hasta ponerse de conocimiento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En su análisis fueron violentados los derechos, ya que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.
Nadie podrá ser privado de la libertad sino mediante el juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos. Esto en el artículo 14, párrafo primero de la Constitución. Nadie puede ser molestado en su persona sino en virtud del mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Y toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, esto en el artículo 16, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La presente ley se fundamenta en las disposiciones que en materia de asistencia social contiene la Ley General de Salud, para el cumplimiento de la misma, garantizando la concurrencia y la colaboración de la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los sectores social y privado. Esto en el artículo primero, párrafo noveno de la Ley de Asistencia Social. Las disposiciones de esta ley son de orden público. Para los efectos de esta ley se entenderá por discriminación a toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que por acción o omisión, con intención y sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento y goce de ejercicio de los derechos humanos y libertades en la religión y formas conexas de intolerancia. Esto en el artículo primero, párrafo tercero de la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación. Queda prohibida toda práctica discriminatoria que tenga por objeto o efecto impedir o anular el reconocimiento, ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades en términos del artículo primero constitucional y el artículo primero, párrafo segundo, fracción tercera de la Ley Federal para prevención y eliminar la discriminación. En conclusión, en tal importancia de los derechos humanos, que sin ellos resulta imposible disfrutar de una sociedad estable que realmente garantice bienestar y satisfacción a las personas ante las actuaciones u omisión de la autoridad. Gracias.